Dios les bendiga, mis estimados hermanos, en esta mañana. Bendiga su hogar, bendiga su vida, bendiga a sus familiares y todo lo que esté sucediendo en sus vidas, en sus casas, alrededor, con todo, con sus hijos, que Dios les dé la bendición. Y siempre digo yo que la bendición más grande es que nuestros hijos, nuestros familiares, entiendan el Evangelio, entiendan la palabra de Dios, por lo menos como la entiende uno, ¿verdad? Como la cree uno en lo que está, no en la perfección, sino que ellos entren al Evangelio, dobleguen su corazón, ¿verdad? Dejen esta, este mundo, ¿verdad? Con todas sus influencias, pero Dios nos dará la oportunidad de, Dios quiera, de verlo, de que esto suceda. Estamos en un folleto nuevo, folleto número 4 de lecciones sobre la fe. Estamos en la primera lección y listos en esta mañana para extraer de la palabra de Dios, extraer de estos pioneros, ¿verdad? Que hicieron una labor tan grande, encomendada por Dios, de traernos a nosotros estas verdades, la justificación por la fe. Tanto que a la iglesia que estaba viva en ese momento no lo aceptó, no la quiso, no la entendió, no la escudriñó, nada. Y nos toca la responsabilidad a nosotros, punto por punto, tema por tema, descubrirlo, amarlo, entenderlo, con la ayuda del Espíritu, ver que nosotros tenemos que entender donde otros no pusieron el interés. Nosotros debemos de poner todo el interés posible en esta temática. El poder de la palabra, segundo tema. El poder de la palabra. La semana pasada veímos algo de, de este tema. Casi por decir, por más que veamos, superficialmente lo veremos, ¿verdad? Porque todas estas cosas de Dios que nosotros los vemos como términos y los hablamos como términos, pues no son términos, son los atributos de Dios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, eh, la palabra enseñanza en Dios, lo vemos nosotros como un término, el amor como un término, su poder como un término, sus milagros, el perdón, todas estas cosas que es responsabilidad nuestra profundizar, pero poco a poco, y entenderlo, ¿verdad? Los profetas, los apóstoles, los patriarcas, no lo tuvieron como un término. Veamos ejemplos también de esas palabras que yo dije. Elías, en una cueva, se graduó para pasar de esta vida a la vida inmortal, a ser llevado por Dios. En, no sé, media hora, una hora, en lo que se le presentó la entrevista, que nosotros no podemos darle tiempo. Con esa entrevista Elías estuvo listo, entendió, miró, oyó todo lo que se le dijo y se le dio la orden: veas esto y esto, ve a tal lugar y ahí serás recogido. Elías, eso se llama enseñanza. Y, y ahora Saulo
Cayó del caballo, fue a la casa de Ananías, estuvo unos días, ahí estuvo bajo el Espíritu, ahí aprendió en pocos días lo que llegó a ser ese hombre, ¿verdad? Que la palabra dice, instrumento me es este, y yo le enseñaré lo que debe sufrir por mí. Y así, amistad, veamos un término de amistad, bajo el ejemplo de Enoc, amistad de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios que no necesita amigos, y vea lo que sucede con Enoc. Tenían una amistad estrecha, unida, sincera, tanto que casi podremos decir nosotros que uno y otro se hacían falta, que todos los días venían a prolongar esa amistad hasta que un día no se pudo más y partió Enoc con Dios. Y así pondríamos nosotros cantidad de ejemplos de la Biblia, vívidos en cada término, de protección, de sabiduría. Tenemos a Daniel, protección, todos los términos en Dios son reales. Y esto nosotros tenemos que aprenderlo, por más que tiene que llegar el momento que tenemos que aprender a caminar de la mano de Dios, ser sustentados, paso a paso, cuidados, como he dicho, como tantos, ¿verdad? Pero nosotros encontramos el término el poder de la palabra. Y como introducción vamos a decir esto, nosotros estamos acostumbrados a ver que esa palabra creó un instante, y si fue así, así fue y es inminente y nosotros lo creemos y lo predicamos así. Esa palabra en un segundo, creando mundos. Pero existe otra palabra, que es la palabra profética. Y la palabra profética, así como fue dicha, fue dicha para que posteriormente se realizara. Y en el reloj de Dios, en el segundo en el que está dicha para ese momento, se ha cumplido. Y nada de lo que Dios ha dicho se ha dejado de cumplir. A eso le llamamos nosotros la palabra profética, la palabra que fue desplegada para cumplirse en el tiempo, y lo que está se cumplirá. El final de este mundo, las plagas, las enfermedades, el desenvolvimiento de las naciones y de los poderes, todo se cumplirá. Y es una área que traigo en esta mañana de la palabra, ¿verdad? Que es la misma palabra de Dios. Ok, entremos así ya leyendo en el tema con esta introducción, ¿verdad? Párrafo 1. Hemos visto que el poder inherente de la palabra de Dios es suficiente mediante la simple pronunciación de esta para crear los mundos. Al ser pronunciada hoy al hombre, es también suficiente para crear de nuevo en Cristo Jesús a todo el que la recibe. Qué hermoso, ¿verdad? Tiene y de sobra ese poder para que pueda hacer en una persona todo. Vamos a decir que una persona necesita 5 áreas de su vida. Está en el mundo. En vicios, 1. Necesita ser restaurado de todos los vicios. Tiene encima grandes enfermedades, porque al estar en vicios tiene enfermedades terminales. 2. Tiene una mente deteriorada a través de los años de estar en los vicios y en tanta cosa. Tiene una mente deteriorada.
tiene una familia deteriorada, no tiene familia, es quebrajada, es miembro, tal vez es padre, tal vez es hijo, tal vez es madre, y tiene un corazón esquebrajado. Ahí tenemos 5 áreas. Y hemos puesto la realidad hemos hecho el ejemplo que trae la letra y lo hemos puesto nosotros en una persona. ¿Será capaz la palabra de Dios en un instante tener esa persona totalmente nueva? Todas esas 5 áreas espedazadas. Usted sabe lo que es un indigente y las enfermedades que expresa, las condiciones que expresa. Es un ser humano que más está para enterrarse, porque está olvidado de la sociedad, olvidado de él, está en su locura, está en nada de lo que tiene, sus principios, salud, nada tiene valor. Y en un segundo, ¿verdad? No es porque no lo hemos visto, pero esa palabra de Dios tiene poder para restaurar, para poner en pie a este ser humano completamente estas 5 áreas que nombré, y ahí tiene más áreas, un ser humano totalmente bellas, restauradas, totalmente que pase en un segundo de ser un animal de las calles a un ser humano cuerdo y totalmente restaurado. Claro, eso y más tiene poder. Eso y más. Y en algún momento veremos ese poder trabajando en eso y haciendo muchísimas cosas que ni nos imaginamos que van a ser hechas. Pero es un ejemplo de lo que leímos. Vamos a seguir leyendo más abajito, un poquito más abajito el recuadro azul que tenemos aquí, que dice: ¿qué fue lo que el centurión esperó que curase a su siervo? Solamente la palabra que Jesús pronunciaría, y después que se hubo dicho la palabra, ¿qué debió depender el cinturón y en qué debió esperar que el poder sanador? Solamente la palabra. No esperó que el Señor lo efectuara de alguna otra manera que no fuese su palabra. Escuchó la palabra: ve y como creíste, te sea hecho. Sí, aquí no trae el verso, únicamente dice lo que el verso dice. Qué hermoso. Aquí tenemos el ejemplo del centurión que llegó a que el Señor le sanara, le ayudara. Y las palabras: ve cómo creíste. Pero en ese momento, él estando lejos del caso, allá lejos sucedió el milagro. Qué hermoso. Ahora vamos a hacer aquí un paréntesis también. Ya hemos leído y hemos puesto un ejemplo de la palabra de Dios con el cinturón. Nosotros no estuvimos en la creación, ni ningún ser humano estuvo y ningún ser humano vio esa palabra creando, haciendo millones y millones de cosas, grandes y pequeñas, complejas. Tampoco nosotros no estuvimos cuando Cristo estuvo en esta tierra y esa palabra alejó la enfermedad, alejó la muerte, trabajó en los elementos, se hicieron milagros y cosas que nosotros no nombramos como una enseñanza en la mente.
Ese es el poder de la palabra. Un cambio en el corazón de muchos que fueron cambiados. Pero ninguno estuvimos en esas dos ocasiones. Pero decimos, está bien en el Edén, ahí no estuvimos, pero Cristo y ese poder de la palabra estuvieron en esta tierra. Aquí caminó, por decir, en esta tierra caminó. Y no le creyó la gente. No lo tuvieron en serio. Salían a ver esa figura con esa expectativa de como la expectativa que tienen hoy las personas cuando viene un famoso, cantante famoso, un artista famoso, un presidente famoso, y no sé, que salen a ver. Ay, yo voy a ir a verlo. Yo pienso que así era en ese tiempo. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús, ¿verdad? A ver esa figura, la forma que tenía, cómo hablaba, qué decía. Esa era la expectativa. Pero no entendían que Él era Dios y que Él representaba esa autoridad que creó los mundos. Esa palabra era la misma, que Él tenía el mismo poder, la misma autoridad. Esa palabra que digo yo que creó los mundos y el ser más pequeño hasta el más grande, era Él. Pero no sabían que Él venía con el mismo poder, que venía con la misma autoridad. La gente solo vio lo que quería ver, lo que le interesaba. No sé, la expectativa o la corriente que todos decían, vamos, vamos, tal vez haga un milagro y veamos. Y quiero decirles que todo lo que representaba del cielo, el amor, el perdón, la misericordia, la paz, la armonía, que este mundo no tenía y que ellos sabían que no había nadie en la tierra que tuviera esas cualidades, mucho menos los sacerdotes que representaban el gran santuario y las grandes ceremonias y las grandes hipocresías, diría yo, que estaban llenos de orgullo, pecado, eh, hasta odios, capaces de robar, de violar y de las injusticias más grandes. Y este ser que con su presencia callaba todos los elementos de la naturaleza y podía hacer retroceder la muerte, estuvo entre ellos. ¡Qué privilegio! Y no lo entendieron, no lo quisieron. Bueno, pero sigamos nosotros con otro ejemplo. Y el otro ejemplo está en la siguiente página, en la página 7. Dice, ese es el poder de la palabra de Dios para aquel que la recibe, como lo que es en verdad palabra de Dios. Ese es el poder que obra en vosotros, los que creéis. Primera Tesalonicenses 2:13. Como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la manera en la que la palabra de Dios cumple su designio en quienes la reciben y le permiten que haga morada en ellos. Obsérvese que en ambos casos el hecho que produjo es el mismo. En el mismo momento de pronunciarse la palabra, véase, dice también que ninguno de los dos enfermos estaba en presencia inmediata de Jesús, sino a considerable distancia. El último, al menos a un día de camino del lugar en que Jesús habló al noble.
el hijo del noble y el hijo del centurión. Pero vamos al verso. Solamente dijo ese noble, la palabra y mi mozo sanará. Jesús dijo a los que estaban alrededor, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ojalá pueda hallar hoy por todo Israel tanta fe. Aquí está lo que habíamos dicho, de cuando Él vino a esta tierra con toda su fuerza a hacer la obra que venía a hacer y su pueblo desviado, olvidado, eh, sumido en todas sus miserias, en todos sus pecados, no le vieron, no le dieron la importancia, tanto que Él dijo, hasta hoy no he hallado la fe de este noble en mi pueblo, en mis amados, en los que vine a salvar. Porque a este no era de la nación de Israel, este no entraba en el pacto, no entraba en la promesa, no entraba. Y este ejerciendo tanta fe, diría yo, quiere decir que muchos israelitas no se sanaron, porque no tuvieron fe. No tuvieron fe ni siquiera para tomar su enfermo y llevárselo delante de él, ni siquiera para eso. Bueno, no tuvieron fe para decirle al enfermo, hoy usted va a ser sanado, lo voy a mudar y lo voy a, por lo menos. Y mucho menos el enfermo iba a decir, no, 40, 50 años de estar enfermo, yo no, déjenme aquí, este hombre no me sanará. Y este ni siquiera llevó al enfermo, fue con la fe del convencimiento de que este que estaba ahí podía decir, sánese, y se iba a sanar, y así sucedió. De esta página número 7 pasamos al último párrafo. Dice, un enfermo de lepra dijo a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le respondió, así lo quiero, sed limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Mateo 8, 2 y 3. ¿Estás clamando a causa de la lepra del pecado? ¿Le has dicho o le dirás ahora, Señor, si tú quieres puedes limpiarme? Él te responde, así lo quiero, sed limpio. Y al instante quedas limpio, tan ciertamente como sucedió con aquel otro enfermo de lepra. Cree la palabra y alaba a Dios por su palabra sanadora. Ahí está la disyuntiva. Es que nosotros creemos que sí, que en el Edén, allá, Él hizo todo, sí, sí lo creemos, ¿verdad? Y nosotros creemos que cuando estuvo en la tierra, claro, sí, cuando estuvo en la tierra, Él limpió leprosos y resucitó. Sí, sí, sí creemos. Pero nosotros no estamos creyendo que, aunque esté tan lejos allá en el cielo, ¿verdad? Aunque se haya ido desde allá, es exactamente lo mismo, el mismo poder. Por eso le digo, falta tiempo y un montón de cosas para que nosotros volvamos a creer que está en el cielo y que no lo vemos. Es lo mismo, igual con el mismo poder. Por lógico, su poder no ha disminuido en nada. Su amor no ha disminuido en nada, su misericordia. Nada, en nada. De Él no ha disminuido en nada. Lo que ha disminuido es en nosotros. Pero, vamos a decir esto, no importa. En algún momento, por ejemplo, decimos así, en este momento está prevaleciendo la palabra del enemigo.
porque el enemigo también tiene palabra. Entonces, a nivel del mundo y del cristianismo y de todo está prevaleciendo el poder de la palabra del enemigo. Y está contrapuesta, se contrapone al poder y la palabra de Dios. En algún momento el mundo tendrá que alinearse. O cree en el poder del mal o cree en el poder de Dios. Todo ser humano será tenido que pasar por esta experiencia, por esta ayuntiva. ¿A quién le va a creer? Al enemigo con todas sus representaciones, sea dinero, sea poder, sea armas, lo que sea, ciencia, educación, filosofías, todo, o a Dios con la simpleza, con, con, con las armas únicamente de la fe. Y Dios dice, no, no es así. Y todo el mundo en contra, y todo en contra, y es así. Y tendrá que decidir en contraposición de todo lo que ha oído del enemigo, más lo que Dios le dice. Y será y tendrá que ser. En los tiempos finales tendrá que el mundo entero, persona por persona, individualmente, enfrentarse y tomar una decisión. Así le llamemos grandes cristianos. No va. Porque en este momento le llamamos a muchos grandes cristianos, como nosotros nos acostumbramos a llamar esos grandes cristianos, que al final del tiempo sufrimos las grandes defraudaciones de que los vimos que eran igual o peor que cualquiera. Pero todos, aún nosotros, aún yo y todos los que profesamos en algún momento o le creemos a Dios o le vamos a creer al enemigo, y nuestro caso quedará decidido por la eternidad. Pasemos ahora a la última página, la página 8, y tenemos un párrafo pequeño que lo tenemos de conclusión, que dice así: que todos los que invocan el nombre de Cristo reciban esa palabra hoy como palabra de Dios, que es, dependiendo de ella para el cumplimiento de lo que dice. Entonces será realidad, ahora para la gloria de Dios, que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 y 27. Como conclusión, nosotros tenemos este párrafo de la palabra de Dios. Su palabra limpiará, perfeccionará, distinguirá, dividirá a su iglesia de este mundo de todos. Y ahí no va a haber nombres, denominaciones, filosofías, creencias. No va a haber yo y él sí puede, yo sí puedo. No. Los humildes, los sencillos, los de fe, que han creído la palabra de Dios, serán su iglesia, serán las niñas de sus ojos, serán los que serán protegidos en el fin del tiempo, serán los que verán los milagros. Y el milagro más grande, separarse sus pies de esta tierra, ver que sean levantados y llevados a las nubes de los cielos. Seña indeleble de la santidad de esos seres. Y hay un recuadro que dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús le respondió: así lo quiero, sé limpio.
y al instante quedó limpio. Dios les bendiga en este día.